Sistema del complemento. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hecho por Hernández López Arturo. El sistema del complemento no es más que un conjunto de proteínas séricas que se encuentran en sangre. Estas van a estar inactivas, también llamados imógenos, y su activación es mediante estímulos externos, produciendo así la cascada enzimática del sistema del complemento. Origen. La mayoría de los componentes del sistema del complemento se producen dentro del hígado, en el hepatocito, y en menor cantidad se producen en diferentes órganos como el cerebro, el intestino delgado y los ductos de glándulas salivales. Dentro de la nomenclatura utilizada en el sistema del complemento, se utilizan una serie de proteínas denominadas C1, C2, C3 y así sucesivamente hasta llegar a C9. C3 es la más abundante e importante, y sin esta es imposible que se dé todo el sistema del complemento. Las reglas dentro del sistema del complemento. Cada proteína tiene dos fragmentos, uno mayor y otro menor. El fragmento A es el fragmento menor y el fragmento B es el fragmento mayor. El primero se dirige a la circulación actuando como una anafilotoxina, o sea, un mediador de la inflamación. El fragmento B, que es el mayor, se une al microorganismo para visualizarlo y posteriormente formar el CAM. Pero como en toda regla, siempre hay excepciones. En la proteína C2, el fragmento mayor es el A y el fragmento menor es el B. Vías de activación. El sistema del complemento cuenta con tres vías de activación: la vía clásica, la vía alterna y la vía lítica. Esas tres vías van a converger en una vía común que se denomina C5b, y de C5b se va a seguir a una vía final, que es la vía lítica, en donde ¿quién se le va a unir? C6, C7, C8 y C9. ¿Y qué se va a formar? El complejo de ataque a la membrana. Y este complejo de ataque a la membrana tiene la función de formar poros a la bacteria y matarla. Vía clásica. ¿Pero cómo es que se activa la vía clásica? Inicia con la formación de un inmunocomplejo, ya sea IgG o IgM. ¿Pero qué es un inmunocomplejo? Un inmunocomplejo es la formación de un anticuerpo con un antígeno. También puede ser activada por PCR o por el virus de Epstein-Barr o virus del herpes humano 4. Como ya se mencionó anteriormente, se inicia con la activación de un inmunocomplejo. Esta unión va a activar a una proteína que va a ser la primera de la vía clásica, C1q. Se une al Fc y activa al C1r. Y este C1r va a activar otra proteína que se denomina C1s. El R como el S actúan como una sedimproteína. ¿Y qué es una sedimproteína? Es un activador. C1s activa a C4 y C2. Al C4 lo activa y lo divide en C4b. ¿Y quién se va a la circulación? C4a. Con C2 pasa lo mismo, pero recuerden que aquí es la excepción. Por lo tanto, C2a se va a la bacteria y C2b a la circulación. C4a y C2b actúan como anafilotoxinas, que son mediadores de la inflamación. C4b y C2a se unen para formar C4b2a, y esta es la famosa convertasa de C3. ¿Pero por qué se llama así? ¿A quién va a activar? Activa a C3 en C3b. ¿Y quién se va a la circulación? C3a. El C3b se une a la convertasa de C3 y forman C4b2a3b, y esta es la famosa convertasa de C5. Solo hay dos convertasas.
¿Y por qué se llama convertirse de C5? ¿A quién va a activar? A C5, obviamente. El C5 lo va a dividir en C5b y ¿quién se va a la circulación? C5a. ¿Te acuerdas de C5b? Esta era la vía común. Todas las vías van a llegar a C5b y a C5b ¿quién se le une? C6, C7, C8 y C9. ¿Y qué va a formar? El complejo de ataque a la membrana. Una vez formado el complejo de ataque a la membrana, se pega a la bacteria para perforarla y matarla. Pero, ¿cómo es que se regula toda esta vía? La primera regulación ocurre aquí, a nivel de C1R y C1S, y esa proteína se llama el C1 inhibidor. Lo que hace el C1 inhibidor es unirse al fragmento C1R y C1S y de esta manera lo expulsa y ya no se produce esta vía. Otra proteína que va a regular esta vía es la que activa a nivel de C4b y se le denomina inhibidor de C4b. Otra proteína que va a actuar a nivel de la vía clásica a partir de C5b, C6 y C7 se denomina vitronectina o proteína S. Y esas son todas las proteínas que actúan como inhibidores de esta vía.